Bienvenidos, gente, a este espacio de geopolítica y sociedad conmigo, con la profesora Carolina Dardi. Ayer se cumplió exactamente un año en que comenzó la masacre del genocidio de Gaza. ¿Qué lo detonó? No fue la llamada masacre contra los israelitas. No fueron los 1.200 muertos israelitas de ese día. Esto viene hace 70 años atrás. Esto viene de toda una historia de estos pueblos en donde siempre se intentó con las palabras llegar a acuerdos. Pero del lado israelita siempre hubo muchísima agresividad, muchísima violencia. De aquel atentado que ya desde temprana época, en el Hotel Rey David, que lo perpetró un israelita, que ahí funcionaba la gobernación británica, y porque los británicos no le brindaban el apoyo que ellos pretendían, entonces le hicieron un atentado terrorista. Ya desde esa época, antes de que Gran Bretaña se retirara de estos territorios colonizados, antes que empezara el proceso oficialmente de descolonización, porque la colonización creo que no se fue nunca del mundo, esto comenzó en esa época, un poco antes, unos años antes. Y esto de hoy, que se conmemora un año desde que se comenzó este genocidio, porque una guerra se necesitan dos bandos y acá dos bandos no hay. Acá solamente hay un ejército profesional contra población civil. La infraestructura de Hamás sigue intacta, la cual cuenta con kilómetros de túneles por todo Gaza. Si bien se han descubierto muchos túneles, se han inundado otros, hay evidentemente esta infraestructura sigue funcionando, sigue operativa, porque de lo contrario ya de lo que se han encontrado a Yahya Anwar. Yahya Anwar es hoy en día es el líder de Hamás, y antes del asesinato, del atentado terrorista que hizo Israel en Irán, matando al líder anterior, Ismail Haniyeh, él representaba el brazo político, el diálogo, la posibilidad de consensuarse una paz. Queda este otro líder que siempre tuvo al mando, el mando del ala militar de Hamás. Él había estado preso en Israel y había estado preso porque había asesinado a unos palestinos, justamente porque los consideraba traidores a la causa palestina, y había sido encarcelado en una cárcel, por supuesto, de Israel. Y fue liberado en un intercambio de prisioneros. Y acá viene el motor de toda esta historia. Históricamente, Israel y Palestina hicieron secuestros de personas o secuestro de cadáveres incluso, a modo de tortura psicológica, ¿no? De devolvérselos a la familia para que no puedan velarlo y no puedan cerrar ese ciclo. Un año después, el líder asesinado, el líder de Hezbollah, Nasrallah, recuperó el cuerpo de su hijo. Un año después de haber sido asesinado por Israel, por las tropas de Israel. Entonces, esto fue siempre una conducta constante entre estos dos pueblos. ¿Por qué ahora iba a ser algo diferente? Si Yahya Anwar aprendió que se pueden intercambiar rehenes y así se pueden liberar prisioneros palestinos, entonces esta iba a ser otra vez más, que iban a tomar rehenes, iban a intercambiarlos por prisioneros palestinos e iba a quedar todo ahí. Y la violación a las fronteras de que Israel autoproclamó que son de ellos tienen como fronteras móviles siempre, no tienen la frontera. Es más, en la Constitución del Estado tampoco está no está formalizada cuáles son sus fronteras, porque ellos siempre tienen fronteras móviles, siempre caen en terreno ajeno. Y lo que hacen es justamente Hamás es darle un golpe muy duro a Israel, un golpe para hacerle caer esa narrativa de que nosotros somos el mejor ejército del mundo, nosotros tenemos la mejor inteligencia del mundo, el Mossad, nosotros tenemos este Iron Dome
para repeler los cohetes, esos caseros fabricados con tuberías. ¿Con tuberías? ¿Con tuberías fabrican los cohetes? Jamás. Entonces, para hacer caer toda esa narrativa de que yo soy el Estado indestructible, jamás hizo este ataque. Y del otro lado, del norte, lo atacó también Hezbollah. Pero las palabras se terminaron. Llega un momento que las palabras se terminaron. Es una expresión de deseo que creo que de todo el mundo, que todo el mundo desea la paz. Tampoco es que desea la guerra o que digo que bien que mataron a los israelitas en la fiesta electrónica. Pero sí me parece que es una burla festejar una fiesta electrónica al lado de la mayor cárcel del mundo. Es burlesco hacer una cosa así y es exponerse a, hinchar por River, decir viva River en la hinchada de Boca. Posiblemente te vaya a pasar algo. Es contexto, sentido común también. También la idea de Hamás fue quitarle esa sensación de seguridad de los ciudadanos. El ciudadano israelita cree que vive en seguridad en el Estado de Israel, cuando en realidad son tomados de escudos humanos. Si hay alguien que toma de escudo humano a su propio pueblo y llamó en su momento, en la creación del Estado, en la formación del Estado colono de Israel, llamó un montón de judíos del mundo a vivir en esas tierras. ¿Eso no es usar a la gente de escudo humano? Los árabes no llamaron árabes, los palestinos no llamaron árabes de otras partes del mundo como para colonizar y llenar la tierra, es más, se fueron yendo. Y los que quedan en estas condiciones paupérrimas de vida. Entonces, el ataque perpetrado por Hamás no es una casualidad. Si vos estás pinchando a la gente en algún momento va a reaccionar. ¿Qué esperás? ¿Que no reaccione a la brutalidad militar, a lo económico, a todas las provisiones, incluso de pescar en el mar del Mediterráneo? O sea, ¿qué pretendés? ¿Que la gente no se organice? Entonces salimos de la realidad y nos vamos a otro planeta. Ahora bien, se habla mucho en los medios de prensa y es más, algunos funcionarios israelitas han hablado al respecto diciendo que Hamás fue creación de Israel. Hay un artículo muy interesante en Japan Times en donde explica cómo se habría creado, cómo se habría financiado Hamás a través de la ayuda de la colaboración de Israel justamente. Por supuesto, hoy, no antes, porque antes Netanyahu, dentro de su partido Likud, dijo expresamente: cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamás y la transferencia de dinero a Hamás. A esto lo dijo en el 2019. Hoy en día desmiente todo apoyo que haya dado Israel a Hamás. Hoy lo desmientes, tanto lo desmienten como los líderes israelitas como los líderes de Hamás. También puede ser una campaña de difamación para que el pueblo también se ponga en contra de Hamás, entre los bombardeos masivos, en donde Naciones Unidas estima que hay al menos 200.000 personas muertas, en donde el Ministerio de Salud dirigido por Hamás, por supuesto, porque es gobierno Hamás en Gaza, dice que hoy en día hay 41.900 personas fallecidas que han muerto en hospitales donde hay un nombre, un apellido, una identificación, pero todas aquellas personas, creo que todos nos podemos imaginar que el 70% de toda la infraestructura y todo Gaza está destruida. Podemos imaginar que hay un montón de cadáveres bajo los escombros y aún personas vivas. Entonces, todo este daño atroz que ha hecho Israel no justifica 1.200 muertos que se hayan creído con el derecho de tomar semejante venganza, porque esto es venganza. Y jamás le dio la herramienta para arrasar con Gaza, realmente. Desde mi humilde punto de vista, creo que esta información tiene la intencionalidad de poner en contra al pueblo de Gaza, a la población de Gaza en contra de Hamás. Creo que tiene esa tendenciosidad. ¿Por qué? Porque están bombardeando masivamente
no han parado de bombardear un solo día desde que se desató todo esto. Entonces, entre la gran cantidad de destrucción que tienen, le están diciendo, el mensaje es claro hacia la población de Gaza: si ustedes se rebelan, van a ser masacrados. Si ustedes apoyan a Hamás, van a ser masacrados. Esto es culpa de Hamás. Ese es el mensaje. La gente en Gaza dice: nosotros no somos de Hamás, nosotros somos personas civiles, no, somos personas inocentes, que no tenemos nada que ver con esto. Todos son inocentes de esta catástrofe que inició allá en Nakba ya. Este no es el primer genocidio que comete Israel. Este es uno, creo que el peor, que ha cometido. Pero no es el primer genocidio. También mató un montón de personas en la época de Nakba. Cuando se empezaron a instalar los colonos, hicieron una gran masacre en un pueblo árabe para que recuerden las demás poblaciones. Eran poblaciones agrícolas. No eran personas organizadas, ni armadas, ni nada por el estilo. Hicieron una matanza donde mataron a todas mujeres y niños. Esto se conoce con el nombre como la masacre de Deir Yassin. En donde después los extremistas israelitas iban de poblado en poblado, diciéndole a la gente, asustando a la gente para que los palestinos se vayan de esas tierras, recordándoles continuamente la masacre que habían cometido en Deir Yassin. Los dejo con unas imágenes y con unas palabras. Israel, que se retiró de Gaza en 2005, pero antes la acercó convirtiéndola en la cárcel más grande del mundo. Lo dice el mismo Ilan Pappé. Pero así como Estados Unidos invadió Afganistán en el 2001 para expulsar del poder a una milicia terrorista cuyo ascenso había facilitado a través de sus conexiones con la inteligencia pakistaní en aras de la estabilidad de Afganistán, Israel está saboreando los frutos amargos de una política de divide y vencerás que ayudó a gestar el nacimiento de Hamás, que ahora busca dominar. ¿Busca dominar? ¿O lo tienen dominado? La alta corrupción de los gobiernos árabes no es una novedad, es una corrupción en todas las esferas. Israel, que ha tratado la matanza de civiles inocentes por parte de Hamás como una especie de Pearl Harbor, ha prometido aniquilar al grupo miliciano con base en Gaza mediante una ofensiva militar, que es una de las más intensas del siglo XXI, según el New York Times. Sin embargo, la ideología de glorificación de Hamás no puede ser aplastada solo por los medios militares, lo que plantea la cuestión de si las fuerzas israelíes podrían quedar atrapadas en Gaza de la misma manera que la invasión estadounidense de Afganistán se convirtió en un costoso atolladero. La atención internacional sobre la guerra de Gaza ha contribuido a oscurecer el hecho de que, en los años 80, Israel contribuyó al ascenso del grupo islamista Hamás como rival de la secular Organización para la Liberación de Palestina y de su facción dominante, Fatah, de Yasser Arafat. La política de Israel estuvo claramente influida por el entrenamiento y suministro de armas por parte de Estados Unidos a mujahidines o guerreros santos islámicos en Pakistán procedentes de varios países para librar la yihad contra las fuerzas soviéticas en Afganistán. El programa multimillonario estadounidense de 1980 para crear yihadistas antisoviéticos representó lo que todavía sigue siendo la mayor operación encubierta de la historia de la Agenda Central de Inteligencia. En 1985, en la ceremonia en la Casa Blanca a la que asistieron varios mujahidines, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, hizo un gesto hacia sus invitados y declaró: estos caballeros son el equivalente moral de los padres fundadores de Estados Unidos. De los mujahidines surgieron los talibanes y Al-Qaeda, como admitió abiertamente en el 2010 la entonces secretaria estadounidense Hillary Clinton. Los entrenamos, los equipamos, los financiamos, incluido alguien llamado Osama Bin Laden. Y no nos fue tan bien. Por su parte, se alega que jamás
surgió del movimiento islamista financiado por Israel en Gaza y que el entonces gobernador militar de Israel en ese territorio, el general de brigada Shithat Seget, reveló en 1981 que se le había otorgado un presupuesto para financiar a los islamistas palestinos con el fin de contrarrestar el creciente poder de los secularistas palestinos. Jamás una escisión de la rama palestina de la Hermandad Musulmana se estableció formalmente con el apoyo de Israel poco después de que estallara la primera intifada en 1987 como un levantamiento contra la ocupación israelí de tierras palestinas. El objetivo de Israel era doble: dividir el movimiento nacionalista palestino encabezado por Arafat y, más fundamentalmente, frustrar la implementación de la solución de los dos estados para resolver el prolongado conflicto israelí-palestino, para ayudar al ascenso de un grupo islamista cuya carta constitutiva rechazaba el reconocimiento del Estado de Israel. Israel trató de socavar la idea de una solución de dos estados, lo que incluía frenar el apoyo occidental a una patria palestina independiente. La agencia de espionaje israelí, el Mossad, desempeñó un papel en este juego de divide y vencerás en los territorios ocupados. En un libro de 1994, The Other Side of Deception, el denunciante del Mossad, Víctor Ostrovsky, sostuvo que ayudar a Hamás encajaba con el plan general del Mossad de un mundo árabe dirigido por fundamentalistas que rechazarían cualquier negociación con Occidente, dejando así a Israel como el único país democrático y racional de la región. Abner Cohen, un exfuncionario israelí de asuntos religiosos involucrado en Gaza durante más de 2 décadas, dijo en una entrevista en un periódico en el 2009 que Hamás, para mi gran pesar, es creación de Israel. Es cierto que otros, incluido el aparato de inteligencia estadounidense, no ha respaldado la conexión de Israel con el ascenso de Hamás, presentándolo simplemente como una rama de la hermandad musulmana. Unos 7 años antes de que las fuerzas especiales estadounidenses mataran a Bin Laden en un ataque con helicóptero a su escondite cerca de la capital de Pakistán, un ataque con misiles israelíes en el 2004 asesinó al fundador de Hamás, el Sheikh Ahmed Yassin, un clérigo cuadripléjico y parcialmente ciego. Sin embargo, al establecer distinciones engañosas entre terroristas buenos y malos, Israel y Estados Unidos siguieron manteniendo vínculos con los yihadistas. Mientras Barack Obama estaba en la Casa Blanca, Estados Unidos y sus aliados derrocaron al líder libio Muammar Gaddafi, creando una ciudadela yihadista aún sin ley en la puerta del sur de Europa. Luego pasaron a intentar derrocar a otro proclamado dictador por la Casa Blanca, Bashar al-Assad, hombre secular de Siria, alimentando una guerra civil que ayudó a posibilitar el ascenso del Estado Islámico, una milicia brutal y medieval, algunos de cuyos soldados de a pie fueron entrenados por la CIA y aparentemente conmocionados por la brutalidad de algunos de esos militares respaldados por Estados Unidos, y en medio de dudas sobre la eficacia de la política, se informó que en el 2017 el entonces presidente estadounidense Donald Trump decidió cerrar el programa encubierto de cambio de régimen de Siria. Israel, en cambio, persistió en su nexo encubierto con Hamás, con el consentimiento de Israel. Qatar, patrocinador de este hace mucho tiempo, de grupos yihadistas, canalizó $1.800 millones a Hamás solo entre 2012 y 2021, según el periódico Haaretz, periódico israelita. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha estado en el poder durante gran parte de la última década y media, dijo en una reunión con los miembros del Knesset de su partido Likud en el 2009 que cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamás y la transferencia de dinero a Hamás. Y agregó, esto es parte de nuestra estrategia, aislar a los palestinos en Gaza de los palestinos de Cisjordania. Israel, al igual que Estados Unidos, puede haberse guiado por el proverbio el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero como la atestigua la historia, el enemigo de mi enemigo, lejos de ser un amigo, a menudo se ha convertido abiertamente en un adversario. La guerra más larga de Estados Unidos terminó con el regreso de los talibanes al poder. La reconstitución de un emirato medieval,
ultraconservador y partidario de la yihad en Afganistán, no tiene ninguna relación directa con un Estados Unidos distante, pero la autoproclamada guerra, como lo considera Israel, contra Hamás, al cual ayudó a financiar, seguramente va a atentar contra la seguridad israelí. Posiblemente lo que más colabore en contra de la seguridad de Israel sea el hecho de que los palestinos son gente enraizada en su tierra, en sus costumbres, en la patria, en la nación, ese sentimiento que los lleva muy de adentro y que nosotros difícilmente podamos comprender porque son pueblos que viven ahí hace miles de años. Cuando vos tenés eso muy dentro tuyo, difícilmente dejes vencer en la lucha, los árabes tienen un espíritu, una fortaleza en ese sentido, a pesar de todas las adversidades que tienen la capacidad de aún de reírse de estas situaciones, aún dentro de la tragedia, tienen la capacidad de seguir luchando y seguir la vida y darla para adelante, cosa que el colono israelí no tiene. Pónganse a pensar, muchachos que han crecido en esta sociedad occidental de hoy en día, donde hay pocos límites para los pibes. De hace tiempo que vienen sucediendo esto. Hay una falta de respeto continuamente hacia la autoridad, hacia las figuras de autoridad. Entonces, estos pibes son los que tienen que ir a la guerra contra gente que por su patria da la vida. No están en las mismas condiciones. Por eso mismo es que muchos israelitas ya se fueron de Israel. Los gente de dinero, muchas empresas ya se han retirado y queda ahí la clase más baja de Israel. No queda la clase alta de Israel, que ya se fueron. ¿Por qué? Siendo que tienen doble nacionalidad, muchos de ellos se van a quedar en un lugar en donde lo están bombardeando, en donde yo vine acá para vivir un estado de bienestar, para vivir el estado, disfrutar del estado de bienestar que me ofreció en algún momento Israel, pero ahora se pudrió todo, listo, chao, me voy. Y está la otra cuestión de los combatientes palestinos, los combatientes de Hezbollah también, que ellos sienten la patria muy dentro de ellos y tienen otra concepción también del martirio. No es que no aman la vida, que son pueblos como las cuentas de Israel hablan de que nosotros amamos la vida mientras que los árabes aman la guerra y la muerte, están aferrados. No es que los árabes aman la muerte. No, son gente que les encanta divertirse, les encanta hacer comidas fantásticas, fiestas y son muy sociables. Todo lo contrario a estar aferrado a la muerte. Es más, es mucho más normal, mucho más regular, lo más normal, lo más visto dentro del mundo árabe es casarse y tener hijos. Entonces, si vos no apuntás hacia la vida, entonces ¿cómo te vas a casar y tener hijos? Entonces, eso no es verdad, eso es narrativa de Israel. Este fue el video por hoy. Espero que se suscriban, que le den like. Así puedo llegar a más gente para que se informe de lo que está sucediendo y de lo que es la historia de estos dos pueblos: Gaza, Palestina, Cisjordania, Israel. Nos vemos pronto. Bye bye.